Muchas gracias, Andrea. Primero que nada, buenas noches. Es para mí un placer acompañarlos en esta mesa junto con los doctores Álvarez e Iregio. Quiero agradecer en particular al CAE por la invitación. Siempre es para mí un gusto participar en los eventos que convocan, en particular por la importancia que revisten y por cómo vamos conociendo la aplicación de la norma conforme hemos tenido la oportunidad ya en estos últimos años, ya desde la entrada en vigencia, desde el año pasado, 2025, de no solo entrar en contacto con ella, sino conocer si es que los desafíos que en primer lugar se propuso asumir esta norma fueron exitosamente abordados. Y creo que el tema de actuaciones preparatorias es uno muy interesante porque es un punto de partida para planificar y también para garantizar el éxito o el fracaso de una contratación. Quisiera compartir pantalla, no sé si podrían darme autorización para mostrar una breve presentación. Está bien, doctora. Déjeme verificar si cuenta con el permiso, por favor. Muchas gracias. Bueno, para ir adelantándome a la presentación, el tema que se me ha asignado concretamente es cómo aprender a planificar de manera exitosa y cuáles son las lecciones aprendidas. Y en este contexto, me gustaría destacar algo que suelo mencionar cuando toco el tema de actuaciones preparatorias y en general cuando hablamos de la ley 32069, una norma que, como dije, ya no es tan nueva, pero que nos ha permitido, listo, aquí Mis disculpas. ¿Ya puede compartir la pantalla? muchas gracias. Una norma que nos ha permitido apreciar con mucha claridad digamos, una dinámica de constante pugna entre determinados valores que suelen entrar en tensión en el mundo de la contratación pública. Y a menudo ocurre que el valor de dinamismo que es necesario para poder impulsar el mundo de la contratación, de tener procesos más dinámicos, más eficientes y que puedan lograr sus objetivos, entran en conflicto en ocasiones con el valor de integridad, que también es un elemento que ocasionalmente he entrado, digamos, en una situación de crisis y en un mercado tan sensible como es la contratación pública. Y en ese contexto creo que la Ley 32069 ha implementado una serie de instituciones que buscan aliviar estos conflictos, estas tensiones y otorgar a los actores de la contratación pública, en particular a los compradores públicos, de nuevas herramientas que permitan aliviar estos conflictos y encontrar un equilibrio adecuado que nos permita hacer una planificación estratégica, una planificación dinámica, sin sacrificar el valor de integridad y generar conflictos de interés que podrían desviar los objetivos de las contrataciones. Y en ese sentido, creo que este es el gran acierto de esta norma, que es ser consciente de estos desafíos e implementar, tanto a nivel normativo como de gestión, herramientas que podemos utilizar para superar estas deficiencias que se traducen en esta pugna de dinamismo e integridad o transparencia. Y ese sí que en este contexto, para hablar de actuaciones preparatorias, es importante definir que no solamente se trata del punto de partida para, digamos, continuar con el proceso de contratación pública y finalmente ver satisfecha la necesidad pública que fue advertida en primer lugar, sino también comprender cuál es el equilibrio tan delicado que existe en esta fase y la gran responsabilidad con la que carga el comprador público si no planificamos correctamente. Y aquí en las actuaciones preparatorias hay dos grandes preguntas que como compradores públicos, como, digamos, como actores públicos en general dentro de una entidad debemos hacernos para poder emprender correctamente este desafío. Y en primer lugar es qué cosa necesito, es decir, cuál es esta necesidad pública que pretendo satisfacer. Y en segundo lugar, cómo puedo resolver o cómo puedo satisfacer esta necesidad. Es decir, dependiendo del objeto que vaya a ser eventualmente convocado, por ejemplo, qué bien, qué servicio o qué obra puede vincularse con esta necesidad previamente identificada para poder satisfacerla de manera apropiada. Y en este contexto, estas dos preguntas nos van a permitir estructurar el requerimiento. Y la construcción del requerimiento no es otra cosa que un proceso complejo en el cual respondemos estas preguntas y podemos definir sobre la base de un problema público cómo podemos enfrentarlo y qué herramientas tenemos como compradores públicos para poder eh,
justamente llegar a esta solución que nos permita ver satisfecho el problema público previamente identificado. Dentro de estas lecciones aprendidas, ahora bien, es importante comprender que la planificación significa comprender profundamente cuál es el problema que tenemos. Y esta es una de las grandes deficiencias que, digamos, con la aplicación de la norma anterior, con la 30225, y ahora con esta experiencia que se ha ido, digamos, acumulando y que nutre o de alguna manera ha merecido una impronta a la 32069, es cómo es que este conjunto de experiencias nos ha dado este tipo de lecciones. Es decir, cómo sabemos qué es lo que realmente necesitamos y si la información que maneja el comprador público es suficiente o necesita, por otro lado, interactuar o obtener otro tipo de herramientas que le permitan obtener información más allá de la información documental que tradicionalmente viene utilizando para poder abastecerse de toda la documentación, de todo el conocimiento necesario para poder comprender en primer lugar cuál es su necesidad pública y cómo puede satisfacerla. Y sobre la base de esto, un primer gran paso que da la 32069 en este proceso de innovación normativa es la segmentación de las contrataciones de bienes y servicios. Esto es interesante porque permite, de alguna manera, ordenar estas necesidades y estos posibles objetos contractuales que van a satisfacer las necesidades para definir de manera mucho más ordenada, mucho más consciente, cuáles son las herramientas que utilizaremos para poder obtener información que nos permita diseñar un requerimiento adecuado que cumpla con esos objetivos. Y de acuerdo a la segmentación de las contrataciones, particularmente en bienes y servicios, tenemos cuatro categorías que posteriormente nos permitirán justamente aplicar la herramienta adecuada. Y dependiendo de características generales que están asociadas a las variables de riesgo y cuantía, podemos definir a los bienes o servicios como rutinarios, aquellos que tienen una cuantía y un riesgo bajo. Pueden ser operacionales, con un riesgo bajo y una cuantía alta. Pueden ser críticos con una cuantía baja y un riesgo alto, o aquellos que son más sensibles justamente por la confluencia de ambas características como altas, que son cuantía y riesgo elevados. Y para que hablemos de un riesgo elevado, en particular, la norma ha tomado en cuenta algunos criterios que es importante comentar. En primer lugar, se tratará de un bien o servicio con un riesgo elevado cuando exista o se haya advertido que existe poca competencia en este mercado, ya sea porque se haya declarado desierto, porque el promedio de postores haya sido menor o igual a 3, o en el caso de bienes, o igual o menor a 2 en el caso de servicios. Y en general, también cuando se considera que son de riesgo elevado, cuando se advierte que la disponibilidad de este bien o servicio es bastante limitada en el mercado, a propósito de la información que el comprador público ha podido recabar, ya sea a través de procedimientos previos o en general la información que ha tenido disponible en este proceso de construcción del requerimiento. Por otro lado, el elemento de cuantía dependerá de, básicamente, si es que tenemos un monto económico que supera o, digamos, es igual o mayor al 10% del monto total de las contrataciones de bienes y servicios comprendidas en el PAC. Si es que este fuera superior, tenemos entonces, podríamos estar hablando de una cuantía elevada, y si estamos hablando de un monto por debajo de este, podríamos estar hablando de una cuantía inferior a aquella que justamente nos permitiría clasificar estos bienes y servicios como operacionales o estratégicos. Entonces, sobre la base de estas dos variables, podemos asumir o podemos clasificar o categorizar los bienes y servicios en alguna de estas cuatro categorías. ¿Y por qué es importante o por qué es relevante hacer este análisis? Y es que, como ya había adelantado, nos va a permitir organizar de manera mucho más consciente y mucho más determinada cuáles son las herramientas que utilizaremos para obtener información y construir un requerimiento. Y sobre la base de eso, tenemos distintas
formas de interacción con el mercado que podemos utilizar. Básicamente, la ley 32069 nos habla de dos. Del proceso de indagación, que es un proceso esencialmente interno, es el proceso que tradicionalmente se venía utilizando, que si bien no se encontraba expresamente regulado en la ley 30225, era el que se utilizaba al interior de las entidades, es decir, un procedimiento esencialmente interno, esencialmente documental, a través del cual las entidades podían recabar información que constaba en sus propios archivos documentales o en el de otras entidades y podían investigar acerca de cuál era el objeto, cuál era la cuantía o cuáles eran las características que eventualmente debía tener ese bien y servicio para poder atender adecuadamente la necesidad en concreto. Pero, dada la deficiencia de este mecanismo, la Ley 32069 incorporó uno adicional que permite articular de una manera mucho más dinámica y mucho más cercana la participación de los actores privados con el actor público, y es a través de la consulta al mercado, que a diferencia de lo que ocurre con el proceso de indagación, que habíamos comentado que es esencialmente interno, la consulta del mercado es esencialmente externo y requiere necesariamente la participación o el diálogo con los distintos actores del mercado, del sector privado, que puedan proporcionar información más actualizada o información más completa respecto a esta necesidad pública que ha sido previamente identificada por la entidad contratante. Y es así que en base a la categoría que haya sido, digamos, identificada en el bien o servicio, por ejemplo, en el caso de los rutinarios tendremos una indagación básica, eh, en cuyo caso será un procedimiento interno. Lo mismo ocurre con operacionales. Y en los críticos y estratégicos, por tener un componente de riesgo más elevado, vamos a utilizar, en cambio, la consulta al mercado, porque se asume que siendo procesos en los que no existe demasiada información, porque como habíamos comentado, son procesos donde se advierten altos niveles de desierto, de declaratoria de desierto, o donde hay una competencia o mercados sumamente concentrados. Entonces, este elemento objetivo permite entonces la habilitación del mecanismo de consulta al mercado para unir esfuerzos con el sector privado y proporcionarle al comprador público de mayor información. Ahora, ¿de qué depende de que una indagación sea básica o sea avanzada? Y ese justamente es el segundo punto, cómo realizar esta interacción. Hablamos de una interacción básica cuando tenemos mínimo una fuente de las siguientes que podemos apreciar en este cuadro. Por ejemplo, en el caso de indagación, la información histórica que consta dentro del acervo documental de una entidad pública o la información de procedimientos de otras entidades. En cambio, será avanzada cuando necesariamente debe utilizarse dos o más fuentes para cubrir de manera mucho más cabal y mucho más completa aquella información que se necesita para nutrir el requerimiento y poder construirlo de manera mucho más contundente. Y justamente dentro de la consulta al mercado tenemos otro tipo de herramientas como por ejemplo la escrita, que también se venía utilizando desde la ley 3225, pero de una manera mucho más sistemática y, digamos, sin una regulación adecuada que permita comprender cuáles son los límites en los cuales puede actuar un comprador público y puede interactuar de una manera transparente y de una manera adecuada con el sector privado. De manera que ahora tenemos una regulación mucho más clara, mucho más completa acerca de dichos límites y poder justamente conservar la transparencia dentro del proceso de planificación. Además, tenemos reuniones que pueden ser de acuerdo a la norma de uno a uno o de uno a muchos, siendo de uno a uno una reunión bilateral con algún contratista o eventual contratista en particular, un proveedor del Estado, o de uno a muchos con un grupo de eventuales proveedores que pueden proporcionar en una reunión grupal determinada información para construir el requerimiento. Sin perjuicio de eso, la norma prevé que puede utilizarse otro tipo de mecanismos que sean similares, que sean análogos y que permitan coadyuvar justamente a este objetivo de construir el requerimiento, proveyendo también al comprador público de la mayor cantidad de información posible para lograr este propósito. Y finalmente, como una cuestión ilustrativa, me gustaría presentar este gráfico en el cual podemos ver de manera mucho más gráfica
cuál es este proceso, cómo se desenvuelve este proceso de planificación y cómo aplican o en qué momento se manifiestan estas herramientas. Vamos a ver que tenemos dentro de la etapa de planificación un proceso o un procedimiento esencialmente interno en la entidad pública, donde se elabora el requerimiento, se verifican los requisitos y existe una interacción entre el área usuaria y la DEC. Y cuando llega el momento de formular la interacción con el mercado y tenemos estas dos alternativas que hemos comentado, existe un procedimiento mucho más detallado, mucho más pormenorizado de qué es lo que podemos hacer como compradores públicos y cuáles son los límites en la participación que puede tener el actor privado para poder proveernos de esta información. Para las consultas al mercado, que es justamente lo que constituye esta innovación en el marco normativo de la Ley 32069, tenemos en primer lugar la difusión del requerimiento, las consultas y comentarios, porque se proporciona al actor privado la oportunidad de formular comentarios para que exista un diálogo o una, digamos, interacción bilateral entre sector público y sector privado para poder comprender adecuadamente cuál es la necesidad pública que motiva la contratación que se realizará. Estas consultas serán absueltas y los responsables de la publicación son tanto el área usuaria como la DEC. Luego se podrá llevar a cabo una reunión de conformación y aclaración para, digamos, disipar cualquier duda que pueda existir respecto a este procedimiento. Y finalmente se publica el acta de reunión, lo cual es bastante positivo porque permite justamente asegurar el cumplimiento de los estándares de transparencia y de integridad que justamente eh, forman parte de estas preocupaciones que comentábamos al inicio en esta pugna entre dinamismo y transparencia. Entonces es muy positivo que existan controles y que exista, digamos, algún tipo de garantía de que estos procedimientos van a llevarse a cabo con los controles y con la participación de los órganos de control adecuados para evitar cualquier tipo de desviación de los objetivos originalmente establecidos para la implementación de estas herramientas. Y con ello también tenemos justamente las solicitudes de cotizaciones y las reuniones. Y estas estrellas rojas que he colocado como un detalle simplemente es para hacer hincapié en que son estos momentos dentro del esquema o el flujograma de las actuaciones preparatorias en los que se podrían manifestar estos posibles conflictos de interés y donde es particularmente importante prestar atención respecto al cumplimiento de estos estándares de transparencia, de integridad que como compradores públicos debe observarse, pero también desde el lado del actor privado, de manera que la información que podamos proporcionar esté alineada con ese objetivo y que no se distorsione o que no, digamos, en el origen del procedimiento de contratación no se busque direccionar con motivos ulteriores el objeto de la contratación y aquellas características que finalmente formarán parte del procedimiento de selección. Entonces, como corolario de esto, simplemente quisiera destacar dos lecciones aprendidas en este esquema, en este ya no tan nuevo flujo de actuaciones preparatorias que tenemos y estas nuevas herramientas. Tenemos algunas otras, como por ejemplo el diálogo competitivo, la negociación, que ya forman parte de una etapa posterior, ya dentro del procedimiento de selección con las modalidades diferenciadas. Tenemos también un área técnica estratégica que coadyuva y participa como un apoyo técnico al área usuaria, pero esencialmente las actuaciones preparatorias, aquello que debemos tener en mente es ser conscientes y comprender a profundidad cuál es el problema que buscamos solucionar, porque de lo contrario esto podría tener incidencia en procedimientos desiertos, en controversias contractuales y finalmente en un objeto contractual que no va a servir de manera adecuada con el objetivo que ha sido convocado. Y en segundo lugar, que planificar no es adivinar y no es partir un procedimiento a través de conjeturas, sino utilizar todas las herramientas que como Estado tenemos a disposición para poder diseñar de manera articulada el requerimiento y con la información que el sector privado nos puede proveer para modelar este requerimiento de la manera más completa y más contundente, para tener así un objeto contractual no solo sólido, sino que podrá sobrevivir a este procedimiento de selección y podrá sobrevivir incluso a eventuales controversias contractuales y finalmente estará de pie para atender a esa necesidad pública para la cual fue originalmente concebido.
Eso es todo por mi lado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Melissa Linares, por su excelente exposición y por compartir con nosotros herramientas y reflexiones tan valiosas sobre la importancia de una planificación adecuada como punto de partida para lograr contrataciones públicas, como usted bien lo dijo, eficientes, oportunas y orientadas al cumplimiento de los fines públicos. Muchas gracias, doctora. Y continuando con el desarrollo de nuestra mesa número 3, tenemos el agrado de presentar al doctor Roy Álvarez, quien es destacado especialista en contratación pública, quien desarrollará el tema compras menores de 8 UITs y supuestos de fraccionamiento. El doctor Roy Álvarez es abogado, egresado de la maestría en gerencia pública en la Universidad Continental, docente de posgrado en contratación pública y derecho administrativo en la Universidad Continental, Universidad de San Martín de Porres, la Escuela Nacional de Control y el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, experto internacional ISO 37001 antisoborno, especialista en innovación pública por el Banco de Desarrollo de América Latina y la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha laborado en el OCE como especialista de la Dirección Técnica Normativa y supervisor en la Dirección de Gestión de Riesgos. Se desempeñó como especialista corporativo de contrataciones en la Corporación FONAFE, responsable de dirigir el órgano encargado de las contrataciones. Actualmente, el doctor se desempeña como vocal del Tribunal de Contrataciones del Estado. Sin más preámbulo, doctor, le cedemos el uso de la palabra para que pueda dilucidar el tema que usted ha elegido para esta mesa número 3. Gracias por la presentación, Andrea. Buenas noches con todos. En principio, un saludo al CAE, agradezco la invitación, un saludo a Melissa, al doctor Ireijo y en especial al doctor Ricardo Salazar. Me sumo al reconocimiento por su gran labor. Es una persona inspiradora que ha marcado la vida de muchas personas que estamos en el mundo de las contrataciones públicas. Bien, hoy voy a hablar sobre una figura muy importante que regula el desarrollo de las compras a lo largo de las entidades y son los contratos menores. Contratos menores, que como todos sabemos se dan hasta las 8 UIT, es una forma de contratar que nos acompaña por muchos años. Desde que existe el sistema de compras se han dado ese tipo de contrataciones que son nuestro día a día. En el área logística son las contrataciones que más se desarrollan y han tenido una variación en la regulación normativa. Con la normativa anterior, ese tipo de contrataciones se desarrollaban fuera del ámbito de aplicación de la norma, con lo cual eran las entidades contratantes las que definían la forma en la que se seleccionaban a los proveedores. Y lamentablemente nos encontrábamos con algunos malos ejemplos de entidades que falsificaban la competencia, que dirigían las contrataciones, que no utilizaban ese sistema de compras para fomentar una mayor participación. El Estado advierte esa práctica y, considerando también la normativa internacional, trata de cambiar el esquema de compras de estos llamados contratos menores, que en realidad no son tan menores porque representan aproximadamente la tercera parte del monto que se utiliza en las contrataciones públicas. Nuestra nueva regulación incorpora a ese tipo de contrataciones como un supuesto incluido dentro del ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones. Este artículo 34 de la ley regula cuál es esta figura, indicando que se van a caracterizar por la trazabilidad y la flexibilidad. El reglamento desarrolla 4 artículos que enfocan la forma en la que se van a desarrollar este tipo de contrataciones. En la práctica, ¿qué ocurre? La normativa ya los ha incorporado, siguen siendo sujeto de supervisión del OS, existe una serie de esquemas, se mantiene que la formulación de requerimiento mantiene la lógica inicial, enfocado en el principio de transparencia, valor por dinero, simplificación, celeridad, ha incorporado disposiciones sobre la selección y también aspectos vinculados a la ejecución contractual. La selección y la publicación de estas contrataciones se desarrolla a través de la plataforma digital. Si bien la aplicación es aún progresiva, ya hay muchas entidades que están utilizando esta plataforma para desarrollar sus contrataciones. Pero, ¿en qué camino estamos? ¿Lo estamos haciendo bien? En la práctica, y con la oportunidad que he tenido de revisar esta forma en la que contratan las entidades, si bien tenemos ya un esquema, una plataforma en la cual podemos difundir estas contrataciones, que si bien todavía es progresivo, no es obligatorio para todos, lo que advierto, en principio, es cuáles son los criterios de selección.
¿Cuál va a ser la forma en la que la entidad va a definir al ganador de este tipo de contrataciones? Las capacitaciones de la DGA nos habla de que el requerimiento debe indicarse cuál va a ser el criterio de selección: el menor precio, la calidad o algún otro elemento. A veces las entidades no están colocando esta información, con lo cual no da información que los proveedores puedan advertir a efectos de que sean seleccionados. Un segundo elemento que creo que puede mejorar es la difusión y el tiempo que se da para presentar las cotizaciones. He visto muchos casos donde entidades que inclusive deben de dar el ejemplo desarrollan la publicación y el plazo para presentar cotizaciones vence a las pocas horas. Inclusive el día viernes, revisando también para esta exposición, advertí que una entidad había publicado a las 10 de la noche su convocatoria o su requerimiento, y el plazo máximo para presentar era hasta las 11:30 de ese mismo viernes. Entonces, ¿estamos mejorando o en realidad estamos creando una falsa competencia? Si bien, obviamente, este tipo de contrataciones tienen que ser ágiles, tienen que ser rápidas, no tenemos que llevarla a la complejidad de un procedimiento regular, tampoco deberíamos mantener esa política de tener plazos cortos, porque obviamente esto no está fomentando la competencia. Y un tercer elemento que creo que también podríamos mejorar es sobre la comunicación de los resultados. Cuando el procedimiento queda o la compra queda desierta o se adjudica a un determinado proveedor, lo que podemos ver en el sistema es básicamente el resultado. Pero el acta, la motivación sobre esa decisión, lamentablemente no la podemos ver. Tuve la oportunidad de consultar con gente del OS por qué ocurre ello, y me dijeron que esta información es solamente de vista interna. Pero, ¿debería ser de vista interna? Los proveedores no tendríamos que tener la oportunidad de conocer cuál fue la razón que motivó la selección de determinado proveedor. ¿Estamos realmente mejorando con esta plataforma en transparentar, en hacer más accesibles las contrataciones? ¿O en realidad estamos haciendo lo que antes realmente hacíamos, solo que ahora bajo un sistema? Creo que es un paso muy importante que hemos dado, y siguiendo los ejemplos, por ejemplo, de Chile, con la compra ágil, que tiene la obligatoriedad de utilizar el sistema e inclusive el fomentar la participación de las MIPES y también de las empresas locales. Creo que a eso deberíamos apuntar con ese tipo de contrataciones, que en suma representa una gran cantidad. Yo pude revisar justamente antes de entrar a la posición, que el año pasado representó más de 21.000 millones de soles, este tipo de contratos menores. Que si bien hemos avanzado bastante, teniendo ya una plataforma, es importante que esta plataforma ya sea de cumplimiento obligatorio por parte de las entidades contratantes, que se establezcan disposiciones mínimas que se deben cumplir. No digo que el procedimiento tenga etapas largas, porque obviamente no es el objetivo, pero que no tengamos situaciones como la que mostré, donde solo tenemos 1 hora y media y en una noche de viernes para formular una cotización, para presentar los documentos. Ese tipo de contrataciones, siguiendo el esquema de una compra pública estratégica que busca fomentar la participación, por ejemplo, de las MIPES o de empresas locales, es la oportunidad para que realmente la contratación pública sirva para eso. No solamente para abastecernos de bienes, servicios y obras, sino para que esta forma de contratar realmente ayude a la colectividad y también permita impulsar una serie de mercados. Entonces, mi reflexión final sobre ese tipo de contrataciones, que obviamente tampoco podemos dividir porque si no incurriríamos en un fraccionamiento, y ahí el OS tiene mucha función, mucho trabajo para fiscalizar ese tipo de contrataciones, más aún que ahora están dentro de una plataforma digital, es que sigamos trabajando en ello, que no nos conformemos con simplemente tener una plataforma donde posiblemente algunas entidades puedan cometer esas malas prácticas que ya las venían haciendo cuando era un supuesto excluido. Que sea una plataforma que realmente integre a los proveedores, que sea ágil, pero que fomente la participación tanto de las MIPES como también de las empresas locales en el marco de una compra pública estratégica. Bien, eso es todo de mi parte. Gracias. Muchas gracias, doctor Roy, por su destacada exposición y por compartir un análisis tan claro y práctico sobre las compras menores de 8 UITs y los supuestos de fraccionamiento. Para culminar esta mesa número 3, tenemos el honor de presentar a nuestro último expositor, el doctor Carlos Ireijo Mitsuta,
reconocido especialista en contratación pública, quien desarrollará el tema novedades y retos en las actuaciones preparatorias en la ley número 32069. El doctor es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en gestión pública por la Universidad del Pacífico, estudios de máster en Derecho entre las contrataciones por la Universidad Castilla de la Mancha, estudios de especialización de contratación pública en la Universidad de Lima, asistente en el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y abogado de la Dirección Técnica Normativa del CONSUCODE, ahora OCE. Fue abogado de la Oficina de Asesoría Jurídica, jefe del área de procesos públicos de la Unidad de Abastecimiento y asesor de la Oficina de Gestión de Proyectos del Ministerio de Educación. Fue vocal suplente de la Segunda Sala Permanente de Segunda Instancia del Tribunal de Disciplina Policial del Ministerio del Interior. Desde el 2007 se desempeña como profesional independiente en materia de contratación pública. Asimismo, actualmente es profesor en los programas de especialización en contrataciones públicas y la maestría de gestión pública en la Universidad del Pacífico. Ha dictado cursos sobre contratación pública para el curso superior del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como en el Centro de Educación Continua de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad de Lima. Doctor, le damos el uso de la palabra para que pueda empezar con su disertación. Hola, gracias, Andrea. Un saludo al círculo y obviamente al doctor Ricardo Salazar, que lo conozco hace muchos años. A ver, en este tema de las actuaciones preparatorias, eh, este tema de la planificación se está desarrollando mucho mejor que en normativas anteriores. No me refiero tanto a la ley y al reglamento, que siempre tienen estos artículos cortos y pequeños, sino en el desarrollo que está haciendo el Sistema Nacional de Abastecimiento con las directivas aplicables. En ese sentido, cuando vemos esta 07 del 2025, que es la de la planificación multianual, encontramos este concepto de la planificación integral y donde tenemos que analizar, por ejemplo, para hacer la programación y hacer nuestro cuadro multianual, el tema de la tendencia de consumo en el caso de bienes y el tema del análisis de los factores externos que puedan afectar las necesidades y los requerimientos posteriores. Entonces, Melissa ha hecho un análisis muy pertinente respecto a qué cosa es lo que logramos con la segmentación. Esos requerimientos segmentados derivan de un cuadro multianual de necesidades. Y ahí lo que hacemos es clasificar, identificar primero la necesidad con algunos criterios que son bastante rígidos en el sentido de que tienen que cumplirse de todas maneras en el análisis. Tenemos la fase de clasificación y priorización, donde vemos si nos movemos, si somos flexibles o no, y un tema de la consolidación y la aprobación. Eso nos lleva finalmente a meter todo en este pack y de ahí empezar la segmentación, que evidentemente nos ha dicho Elisa cómo se tiene que hacer. ¿Ok? Entonces, esa situación es un avance importantísimo, porque en este país, como dijo Melissa, planificar no es adivinar, ¿no? Y acá yo creería que tenemos un alto desarrollo de contenido general, me refiero a leyes y reglamentos, respecto a cómo tenemos que hacerlo. Procedimientos, etapas, quién se puede quejar, dónde te puedes quejar. Pero finalmente el primer paso, que es el más importante, de ver una perspectiva de qué cosa es lo que quiero, qué cosa es lo que necesito y cuáles son las alternativas de solución, yo creo que estamos cojos, ¿eh? Acá planificamos de acuerdo a qué hicimos el año pasado, chanca la plantilla. Y en realidad eso no debería ser así, deberíamos tener un desarrollo un poquito más profundo que creo que se está logrando con estas directivas que está mandando el sistema de abastecimiento. ¿Ok? Dentro de lo que es ya nuestro concepto de normativa, actos preparatorios, una de las cosas que más interesa es el reconocimiento del valor por el dinero. Acá con esto ya se destierra esa locura de que ahorrar es comprar lo más barato. Yo no sé a quién se le ocurrió eso, porque en realidad eso de lo barato sale caro, te lo enseña tu mamá, pues, ¿no? Al parecer el Estado es huérfano porque nos hemos pasado toda la vida comprando lo más barato y yo me atrevería, porque no tengo evidencia, porque no he hecho el análisis, pero yo me atrevería a decir de que todos los procesos que podemos testear en el CAC del año pasado, más del 70% van a ser adjudicados por lo más barato. Y en realidad no tiene razón de ser, porque así como está estructurado toda la fase de selección, y ahora, en la norma anterior también, pero ahora, con mucha potencia, no debería ganar el más barato. O sea, hay algo que no estamos haciendo bien.
Y eso que no estamos haciendo bien tiene que ver con otro elemento que ha hablado Melissa, la interacción con el mercado, porque además de buscar fuentes y todas estas cosas que evidentemente han establecido en la normativa, vamos a ver los procedimientos y qué tipo de interacción vamos a utilizar, nos hemos olvidado de algo que en la 10.17 sí teníamos, que cuando hacíamos la indagación de mercado o estudio de mercado, le hemos puesto 500 nombres. Una de las cosas que sí decía la 10.17 es que teníamos que hacer una investigación en el mercado para encontrar elementos que pudieran ser utilizados en el factor de evaluación. Yo creería que ahora no es que se diga expresamente, pero creo que el objetivo está muy claro, porque con la segmentación nos lleva a determinados instrumentos. Y esos instrumentos tienen un objetivo, los rutinarios, los operacionales, o sea, el objetivo es bajarle el precio, porque competencia hay un montón. Y los críticos y los estratégicos, el objetivo es reducir ese riesgo de frustrar el procedimiento. Entonces, necesitamos investigar más allá de temas de cuánto cuesta, en cuánto plazo lo puedes hacer y si las especificaciones son o no correctas de acuerdo a lo que yo necesito, sino que necesito dar un paso mucho más grande, que es investigar qué cosa es lo que tiene un buen proveedor de lo que tiene un mal proveedor. Encontrar un elemento objetivo que se pueda poner como factor de evaluación para hacer la balanza, porque son dos criterios que se evalúan, calidad y precio. La calidad está representada por los factores distintos al precio. Bueno, y el precio es el precio. Así que necesitamos un poquito más de proactividad para hacer estos temas que tienen que ver con actos preparatorios. Y es por eso que uno de los avances es meter al evaluador, que primero vamos a tener que identificar cuál es el perfil, que es una de las obligaciones ahora, sino que lo podemos incorporar en los actos preparatorios, cosa que nunca habíamos aceptado. El comité aparece cuando se le designa y empieza a elaborar las bases. Ahora esta norma permite que si es necesario, seguro por complejidad, por especialización o quizás por un tema de envergadura, el comité necesite entrar en los actos preparatorios durante la estrategia de contratación para analizar qué factores se pueden consignar. Y está bien para que el evaluador sepa de antemano cuáles van a ser esos criterios y cuáles son esos elementos técnicos que tiene que preguntar en ese momento y no estar preguntando durante el procedimiento de selección. Lo peor que le puede pasar a un evaluador es que le pregunten algo que no sabe. Sea porque es un tema técnico, sea porque si no conoce si la transacción es similar, si es igual. Eso lo deberíamos tratar. Obviamente no lo va a saber al 100%, pero tiene que estar preparado para eso. Y una de las funciones del evaluador cuando participa en las actuaciones preparatorias es conocer todos estos temas. ¿Okay? La estrategia de contratación lo que hace es juntar un montón de cosas que antes hacíamos de manera aislada. El objetivo ahora es que el contrato llegue a un buen puerto y que se ejecute adecuadamente. Por eso que la definición tiene que ver con que todo llegue bien en el proceso de contratación, no solamente en el procedimiento de selección. Uno puede tener un buen procedimiento de selección y haber contratado al peor de los contratistas. Así que tu ejecución contractual va a ser un desastre. Uno puede tener un procedimiento de selección más o menos, digamos, más o menos bien, más o menos mal, pero si haces una adecuada selección con elecciones de factores de evaluación, puedes encontrar un buen proveedor. Y lo que siempre tienen que darse cuenta es que la primera y la segunda parte, que es la actuación preparatoria y la selección, son la base para una ejecución contractual pacífica. ¿Okay? Pacífica no quiere decir que no se vayan a pelear, van a tener discrepancias. Pero una vez que tú firmas un contrato, ya te casaste ya, es sí hasta que la muerte nos separe. Ya no es fácil divorciarte. Un tema errado en actuaciones preparatorias, puedes retroceder, puedes anular la actuación. Un tema equivocado en factores en selección, puedes declarar la nulidad. Te vas a retrasar o a haber algún tipo de responsabilidad, pero una vez que ya contratas, ya no es tan fácil retroceder. Entonces ya vienen mecanismos de solución de controversias que son obviamente un poquito más caros, ¿no? Como un divorcio. Entonces tenemos que ver esos temas interesantes que dependen de los actos preparatorios, como dijo Melissa, como dijo Roy, ahí está el kit del asunto para ver cómo vamos a desarrollar. Que está unido después a la selección, es cierto. ¿Ok? Otra de las cosas interesantes, y con esto cierro, es el reconocimiento con el artículo 27 de la facultad discrecional que no puede ser cuestionada siempre que esté sustentada por el tema de la auditoría. O sea, el artículo 27, yo no digo que le ponga pues un escudo protector al operador, pero sí le pone un chaleco antibalas.
en el cual cuando tienes una decisión discrecional, lo que te va a pedir es que esté sustentada en el principio de valor por el dinero y pensada para que sea una decisión eficiente. El control, si es que existe eso, no puede cuestionar tu decisión, siempre y cuando sea discrecional o si está arreglada, o sea, ahí no hay nada que decir. ¿Ok? Y por último, también sobre un tema que mencionó Melissa, está muy bien que se haya reconocido las reuniones como parte de un procedimiento para la interacción con el mercado para desterrar toda esta, yo voy a decir una palabra fea, toda esta situación en que si te reúnes con el otro, entonces ya eres un corrupto. Es como si tuvieras una partida de nacimiento de un penal. Y en realidad eso no está mal, siempre que se haga, como dice, con transparencia y cautelando que todo lo que se señale esté consignado, primero en una agenda, después en un papel, y que todo el mundo pueda ver qué cosa es lo que se hizo. Sobre todo las reuniones de uno a uno, ¿no? Porque las reuniones de uno a muchos es algo así como un seminario, donde empiezas a interactuar para ver qué cosa es lo que tienen los otros sobre la base de lo que tú necesitas. ¿Ok? Creo que la norma tiene varios puntos adecuados, algunos otros que no, pero no me da el tiempo para decir qué cosa es lo que no me gusta, pero sí me ha gustado mucho esta parte preparatoria, donde se le pone más punche, sobre todo con los desarrollos de aquellas directivas que obviamente no están en la normativa, pero tienen una incidencia brutal respecto a la aplicación de nuestra ley y nuestro reglamento. Muchas gracias. Eso es todo. Muchas gracias, doctor Carlos, por tu valiosa exposición y por compartir con nosotros un análisis tan claro y enriquecedor sobre las novedades y retos que nos trae ahora nuestra actual y vigente ley 32069. Antes de concluir con esta mesa, quisiera informar a todos los asistentes que tendremos un espacio muy especial, ya que como bien saben, en el marco de este noveno Congreso de Contratación Pública y Arbitraje, que constituye un homenaje al doctor Ricardo Salazar Chávez, quien nos acompaña esta noche, invitaremos a nuestros distinguidos expositores a compartir unas breves palabras de reconocimiento y homenaje a quien con su trayectoria académica, profesional y su invaluable aporte en la academia ha dejado una huella imborrable en nuestra comunidad jurídica. En ese sentido, invito a nuestros panelistas a dedicar unas palabras al doctor Ricardo Salazar Chávez, iniciando con la doctora Melissa Linares, continuando con el doctor Roy y finalmente con el doctor Carlos Ireizo Mitsuta. En ese sentido, doctora, le cedemos este pequeño espacio para que pueda brindar algunas palabras para el doctor Ricardo Salazar Chávez. Muchas gracias, Andrea. Bueno, muy brevemente quiero unirme a esas palabras de reconocimiento que los especialistas han transmitido en las mesas anteriores que se han compartido el día de hoy. Ha sido emocionante y muy enriquecedor escuchar las experiencias de quienes trabajaron directamente con el doctor Ricardo Salazar Chávez, que sin duda ha dejado no solo una contribución y un insoslayable aporte tanto en lo profesional como en lo académico, sino creo que también en la parte humana y todo este gran, digamos, aporte que nos deja y que ha construido en el mundo de la contratación pública peruana y que quienes somos unos entusiastas de la contratación pública vemos con mucha admiración y mucho entusiasmo. Así que solamente quiero agradecer nuevamente por permitirme ser parte de este homenaje y para mí es un honor y estoy encantada de poder estar aquí y compartir algunas reflexiones el día de hoy. Bien, yo también me sumo al reconocimiento al doctor Salazar. He tenido la oportunidad de conocerlo ya hace varios años, de conocer no solamente el lado profesional y que todos quizás podemos conocer, sino el lado humano de él, y eso lo caracteriza. Es una persona buena, justamente ya tuvimos la oportunidad de estar en la primera sesión del Congreso y conocer muchas personas que fuimos a compartir con él, a visitarlo y a reconocer su trayectoria. Usted ha generado un cambio en la contratación pública, es un referente. Qué bueno que las nuevas generaciones puedan reconocer su trabajo desde con su CODE, que ha ido obviamente evolucionando. Y usted siempre vigente, siempre actual, con las últimas modificaciones. Usted en realidad ha sido el ejemplo de muchas personas y entre ellos me sumo. Gracias. Ay, obviamente es un agradecimiento merecido.
igual que dijo Dani, que somos parte de la misma época. Eh, ¿Qué puedo decir del doctor Salazar? Primero que él me contrató con su códex. Y fue mi profesor en la universidad, o sea, ya, el doctor, si nosotros somos mayores, el doctor es mentor de casi un montón de personas aquí. Eh, y yo me va a permitir contar una anécdota de por qué yo dicto clases. El doctor tenía una política muy fuerte sobre las capacitaciones, extremadamente fuertes y pesadas. Yo en esa época era asistente del tribunal y me llama a su oficina y me dice que necesito una persona que vaya no sé a dónde, porque ya no me acuerdo, para que dictar una charla. Y yo siempre me había negado eso. Dice, no, eso es una... Quiero seguir chambeando, no quiero viajar. Dice. Él, con toda su amabilidad, me dijo, agarra tus maletas y vete a dictar, ya porque necesitamos que alguien difunda la normativa. Y a partir de ese momento, me empezó a mandar más y más seguido, un poco que ya me empezó a gustar el tema en ese momento, y es por eso que yo termino pues dictando clases, ¿no? En la mañana hago mis tareas de consultoría y en la noche me pongo a dictar clases. Y es, siempre lo voy a decir, el doctor Salazar el que un poco me obligó a seguir este camino de la docencia, ¿no? Y era una persona bastante tranquila, incluso en momentos de tormenta, porque el organismo supervisor siempre está siendo atacado por alguna razón, sea real, sea inventada, pero siempre está siendo atacado, ¿no? Y el doctor Salazar siempre mantenía la calma y organizaba los equipos para ir al Congreso, para ir a los ministerios y exponer las cosas que él creía que debíamos cambiar o deberíamos mantener. A veces se nos criticaba bastante por eso, esos temas, mantener o cambiar. ¿Ok? Ha tenido otros periodos que han sido muy buenos y yo siento que él ha puesto las bases para una contratación pública que se vea diferente. Eso es lo que yo creo. ¿No? Muchas gracias, doctor Salazar, por todo el aporte que ha dado y por siempre acordarse de nosotros. Muchas gracias, doctor.